ha sido corresponsal de guerra, le debemos el famoso Territorio Comanche, un libro de culto, y es autor de sabrá Dios cuántas novelas, ya nos dirá él cuántas. La más reciente es Revolución, que está en librerías. Arturo Pérez Reverte, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por recibirme. No, estoy encantado. Además, espero que te guste Amor Tibieta. Me encanta. Es una introducción extraordinaria que tiene que ver con la novela, en cierta forma. Que tiene que ver, naturalmente, con la novela. O sea, no puedes negar que has sido, o que eres, más bien, académico de la lengua, porque va uno descubriendo, por ejemplo, que en México decimos ferrocarrilero y en España ferroviario. Yo nunca me había percatado de esa diferencia. Sí, pero eso es cosa de académicos, ¿no? No, pero es que yo no podía venir aquí a hacer una novela como un turista gachupín, es una novela desde dentro, ¿no? Y entonces el lenguaje ha sido muy importante, que la gente hablara como en México y que todo fuese muy mexicano. Pero la distinción creo que es importante, yo no me había percatado nunca. Creo que lo de gachupín ya está entrando a lo de políticamente incorrecto, ¿eh? Bueno. Pero ya... Si eres de Cartagena se te permite. Tú puedes decir lo que tú quieras. Revolución. Uno de los personajes dice que es la palabra más bella. Es una palabra eufónica. En algunos países suena particularmente inquietante, pero en México, tú sabes, tenemos monumentos a la revolución, una avenida como de 12 carriles. Es una palabra... ¿A ti a qué te suena la revolución? ¿En México o fuera de México? En México. Es que México es un lugar donde la revolución suena de forma diferente a otros lugares, ¿no? Ahí me suena melancolía. A melancolía, ¿no? A ocasión perdida, a indios descalzos pidiendo limosna en la calle, hoy, todavía, ¿no? A eso me suena. Yo llevo año y medio viviendo la Revolución Mexicana, ¿no? Inmerso en ella. O sea, este libro lo has estado empollando año y medio. Sí, no, lo he empollado toda mi vida, lo he escrito en año y medio, ¿no? Y entonces la revolución es melancolía, ¿no? Cuando uno ve tanto sufrimiento, tanta amargura, tanto dolor, tanto valor, tanto coraje, tanta... Esperanzas perdidas. Para nada, ¿no? Utopías fallidas. Para muy poquito. Hay un personaje que dice, además lo dice en 2 ocasiones, los mexicanos son crueles y tiernos. ¿Tú compartirías esa dualidad? Eso sí, no todo lo que dicen mis personajes lo comparto, porque ellos tienen su propia vida, pero eso sí. Realmente mi concepto mexicano es ese. A mí lo que me fascinó de México desde el principio es la mezcla de crueldad y de ternura, de violencia y de generosidad. Esos contrastes en las mismas personas, a veces el mismo día, me asombraron y se lo he prestado un poco a los personajes de la novela. Oye, el personaje central es un joven ingeniero de Linares. Bueno, joven, en esa época supongo que no era tan joven. Veo que estás metido en una polémica de los jóvenes en España. A los 20 y tantos años que tiene Martín cuando llega... ¿Era un joven o era ya un adulto en plenitud? Era joven, sí. Era un joven ingeniero, mira, que está en México cuando se ve envuelto en la revolución. Entonces, bueno, pues él no es un revolucionario, la revolución le da igual, ¿no? Él no quiere cambiar el mundo. Él es un ingeniero de minas, ¿no? Es un técnico. Él venía a trabajar. Claro, y mira el mundo con la frialdad de un técnico, pero de pronto descubre por esa mirada que allí pasan cosas importantes. Que mirando a esos hombres y mujeres, acercándose a ellos, aprende cosas sobre sí mismo y el mundo. Entonces queda enamorado de los mexicanos y la Revolución Mexicana. Y eso cambia su vida y lo va transformando durante las páginas de la novela. O sea, el ingeniero es de Linares, pero pudo haber sido de Cartagena tranquilamente, ¿no? Y en tu caso, bueno, mucha gente ha recordado la forma en que narras las historias, el personaje, cómo entra a una serie de elementos imprevistos. ¿Podría llamarse también Las tribulaciones de un joven andaluz en México? Así sí. Por recordar algo a Julio Verne. Sí, podría, pero iba a llamarse Desayuno en Sanborns. Anda. Todo arranca de la fotografía famosa. Lo que pasa es que... ¿Dónde has estado esta mañana, por cierto? Sí, ahí he estado esta mañana hablando con algunos amigos. Lo que pasa es que la palabra Sanborns fuera de México no dice nada. Entonces al final decidí cambiar el título, pero era Desayuno en Sanborns el título original. Oye, y habla pues de un Sanborns en el que se desayunaba muy bien y unos panes muy buenos, pero bueno, esto se va desarrollando efectivamente. Ese palacio tiene algo que explica el México profundo, ¿no? El Palacio de los Azulejos. Sí, tiene... Además... Tiene el decir, algo quedó bueno, simboliza muchas cosas, ¿no? Algo quedó bueno a pesar de lo malo. Es decir, Sanborns Azulejos para mí es un lugar que me recuerda, me hace orgulloso de ser español en México, ¿no? Yeah. A veces me horroriza ser español en México y a veces estoy orgulloso.
es algo de esos lugares que me recuerdan lo que me hace orgulloso. Universidades, catedrales, lugares hermosos. Sí, claro, y hay reflexiones también de cómo nos relacionamos efectivamente con la historia, recuerdos también, Cortés, la Malinche, distintos pasajes, pero entre españoles y mexicanos sigue habiendo muchos estereotipos, muchos tópicos en la forma en que nos miramos unos a otros, porque aquí la gente te lee y te siente pues del país, mi querido Arturo. Es que yo soy mexicano. Por eso, entonces, ¿por qué nos miramos con tantos tópicos? Pues porque supongo que es una cuestión de educación, de ignorancia, ¿no? Nos damos la espalda, nos dejamos arrastrar por las manipulaciones de los interesados en manipular y no vamos a lo real, ¿no? Yo creo que ningún mexicano que esté en España se siente extranjero, ni ningún español que esté en México se siente extranjero. El ámbito es el mismo. Uno reconoce tanto España aquí como reconoce México en España. Y eso es lo que a menudo se olvida, ¿no? Yo ya digo, yo por eso me he atrevido con esa novela. Yo esa novela no la he escrito en español, la he escrito un español desde dentro de México. No sé, yo aprendo en México. Tú haces como arqueología, ¿cómo se llama esto? O sea, ir adaptando el lenguaje que se hablaba en la ciudad Juárez de principios del siglo pasado. Yo no podía hacer una novela con un lenguaje actual. La clase, además en México, la clase, los de abajo, como dice la novela, ¿no? Hablaban de una forma distinta a los de arriba, ¿no? Entonces yo tenía que ver cómo eran los de abajo y para eso tuve que investigarlo. Entonces me fui a la literatura, porque hay novelas estupendas en la contemporánea, a los libros de memorias, a los periódicos. Entonces con todo eso fui haciendo un glosario de palabras, expresiones. Vamos, más valiente que el primero que comió un zapote prieto. Eso, por ejemplo, eso está tomado de ahí, ¿no? O aquí van a sobrar sombreros, o mujerear, ¿no? O no sé, viene usted muy Catrín, tal. Ese tipo de cosas salen no me las invento, salen de la calle, salen de ahí, ¿no? Trabajé mucho el lenguaje, sí. Hace algunos años me dijo Elmer Mendoza, quien conoce esto muy bien, me dijo, es que Pérez Reverte lo que hace es un trabajo casi microscópico de lenguaje. Él también, ¿eh? Sí, claro. Elmer también. Elmer tiene el gran mérito de que ha fijado el habla norteña por escrito por primera vez. Elmer ha hecho un trabajo extraordinario, es el gran fijador del lenguaje, así. Aparte somos muy amigos, pero bueno. Pero la pregunta era... No, eso, que haces un trabajo muy casi de joyero, ¿no? Intento hacerlo. Bueno, intento que sea creíble, ¿no? Que alguien... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Siempre hay un lector que sabe más que tú. Y entonces... siempre los lectores son insoportables. Pero siempre hay uno, ¿no? Y eso me mantiene, es como navegar. Te mantiene esa nube, el viento, ¿verdad? Cuidado, no vayamos a... Entonces, el saber que hay alguien que sabe más que tú siempre te obliga a cuidar mucho para que no te agarren un gazapo, ¿no? Siempre se desliza alguno, pero ese estado de vigilia es muy útil para un novelista. Tú eres, bueno, además una persona pública, activa en redes sociales. ¿Te preocupa mucho lo que te dice la gente? ¿Te lo dicen sus lectores o tú les dices, damas y caballeros, he aquí el libro, espero que los disfruten te preocupa lo que dice la gente? Me preocupa lo que dicen los lectores, ¿no? Porque yo cuento historias. Yo no soy un artista, yo no soy un tipo que esté ahí haciendo actos creativos trascendentes. Yo narro historias, las cuento y porque... Oye, y vive Dios que las cuenta. Pero es como jugar, es como ser niño, me disfrazo, ¿comprendes? Sigo jugando. Entonces quiero que el lector me acompañe en el juego. Jugar solo es muy aburrido. Entonces intento convencer al lector de venga conmigo, sígame durante 300 o 500 páginas. Y para eso hay que tener estrategias, intentar saber cómo hacerlo o aprender a hacerlo, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión. Oye, la historia... resumiendo, sí me importa lo que el lector... O sea, ¿mantienes diálogo con tus lectores? Sí, no. Jamás en mi vida he sido descortés con un lector, nunca. Siempre que han acudido a mí, siempre los he atendido, los he escuchado y bueno, y a veces, pues digo, no estoy de acuerdo, sí, pero bueno, pero para mí es muy importante. Pero no por la vanidad del autor, sino porque me ayudan a trabajar. Es mi trabajo, es mi vida, ¿no? Los necesito, un lector es un amigo, un lector siempre es un amigo. Yeah. El joven Martín Garret, que es el, digamos, protagonista de la novela, viene de Linares, empieza en Ciudad Juárez su aventura y después yo voy en la 400... yo no te destriparé 334, no me digas cómo termina, pero está en plena batalla de Zacatecas el hombre. Sí. Zacatecas todavía, aún queda Celaya, aún quedan muchas cosas por delante. ¿Sí? Pues me quedan pocas páginas. Pues aún van a pasar muchas cosas todavía. Oye, pero estuviste en los lugares, veo que ubicas perfectamente. Había estado antes, los conozco. Cerro de la Bufa. Pero aparte, he buscado mapas, planos de los... Por ejemplo, el plano de la batalla de Zacatecas me fue muy difícil encontrarlo. Y finalmente lo encontré. Y yo me hago mis propios planos, me sitúo a mis personajes. Y por ejemplo, las escenas en México capital,
conseguí un plano de la ciudad del año 20 con un callejero de los lugares, tranvías y demás. Como este tan bonito que publicaste en un día de cólera, ¿no? Sí. Es que hay un placer adicional. Esto es una belleza inefable. Que en un libro aparezca un pergamino. Pedí que lo metiera en el plano, sí, para seguir mejor el relato de la historia. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Una novela no es solamente escribirla. Para mí es vivir durante año y medio, 2 años en ese mundo metido. Leer, conocer, ver películas. He visto todo el cine, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, lo he visto todo, ¿no? Y bueno, y es aprender. Yo creo que el día que pierdes impulso de aprender, de que una novela sea un acto de aprendizaje, estaré muerto como novelista. Espero que me lo digan los lectores o los amigos. No, tú sigue escribiendo. Desarrolla uno simpatía con los personajes que vas describiendo. Hay algunos son centrales, esta joven deslumbrante Junuen, la periodista norteamericana, pero hablas de Villa, hablas de Madero. Veo que te refieres con mucha simpatía a Madero. Bueno, no. Los personajes hablan con simpatía de Madero. Yo creo que Madero se equivocó mucho, ¿no? Creo que Madero no fue capaz, se metió en algo que lo rebasaba su capacidad, ¿no? Pero mi simpatía es Villa. Villa, que yo lo conocía por los clichés habituales, ahora lo he trabajado mucho, ¿no? Y creo que he comprendido a Villa. Villa es un personaje secundario, no es el principal. Martín Garret es amigo de Villa, forma parte del Estado Mayor de Pancho Villa, ¿no? Pero Villa es un personaje para mí que representa muy bien el México que a mí me interesa, ¿no? Esa mezcla de violencia y de generosidad, de fanfarronería y de astucia, ese guerrillero, ese bandolero, para mí ha sido, digamos, lo que más me ha importado en esta novela ha sido la figura de Villa estando de fondo todo el tiempo, planeando sobre el protagonista. Y algún día tendremos novelas con hipertexto y podrá uno entrar. Por ejemplo, Bernardo Reyes, a mí lo mencionas en un par de ocasiones, es un personaje interesante, el hermano Alfonso Reyes. Y hay otro que es el embajador español Cologan, que me parece también un personaje enigmático que ha quedado marcado por su tristísimo, lamentable papel en el proceso contra Madero. Fíjate, yo he sido víctima también de los prejuicios. Cologan, que a mí me caía muy bien porque fue el embajador español en Pekín cuando la sublevación de los Boxers, hizo un papel magnífico, pero aquí jugó la carta huertista. Estuvo con Huerta en el golpe, ¿no? Y entonces no he podido evitar, que yo estoy contra Huerta, evidentemente, no yo, sino digamos donde la novela me ha llevado, que Cologan estuviese con Huerta. Tú y la periodista norteamericana. Con esa cara poco confiable, ¿no? Ah, es verdad, sí, esa cara poco confiable, es cierto. Y yo realmente debo reconocer que después de esto, Carranza, Huerta, Cologan, no me caen demasiado bien. No. A mí Cologan me parece intrigante y me parece recordar que Huerta muere en Barcelona, ¿no? No recuerdo, sé que muere en el exilio, pero no recuerdo si es en Barcelona. En cualquier caso me parece un personaje interesante y ver el papel que tenía la comunidad española en México, estos a los que se refieren como gachupines, efectivamente, que condicionaban buena parte de lo que era la política exterior, en este caso de España, ¿no? Sí, Villa los odiaba, además, Villa los españoles los odiaba. Lo primero que le dice a Martín es usted... Sí, no. Le hubiera dicho, yo no soy gachupín, yo soy andaluz, no disparo. Y él dice, yo soy el primero que viene en mi familia, ninguno ha venido antes aquí. Sí. Oye, el desarrollo en este caso el personaje incluye también un par de historias amorosas muy picantes. Sí. No, más que picantes, no, picantes no, son historias importantes. La llegada a Veracruz con la periodista americana. No me destripes el nombre. No dije que era picante, no dije nada más. No, pero está todo resuelto, digamos, con elegancia, todo resuelto con elegancia. Pero si no, es un joven que está aprendiendo. Entonces, en la vida de alguien que aprende, las mujeres son muy importantes. ¿Qué va descubriendo? La amistad, el riesgo, todo, el valor, el olor de la muerte, que debe ser adictivo eso, ¿no? No es adictivo. Lo que pasa es que lo que es inolvidable. O sea, la guerra huele y el olor de la guerra se te queda aquí. Yo todavía ahora lo reconocería si lo oliera. ¿Cuál fue tu primera guerra? La guerra con muertos en las calles, guerra de verdad con combate. Fue la de Chipre en 1974. Yo tenía 22 años. Mira. Entonces, claro, eso se te queda. Por eso yo le presto a Martín Garret un poco de esa el joven que ante la violencia queda fascinado, no por la violencia, sino por cómo se comportan los seres humanos en la violencia, hombres y mujeres. Cómo la violencia
manifiesta cosas que en la vida normal el hombre no pone de manifiesto. Y él queda enganchado a esa escuela de aprendizaje terrible que es la guerra en mi caso, la revolución en caso de Martín Garret. Y él va aprendiendo amistad, digamos, todos los elementos que una especie de educación, no solo sentimental, es una educación en toda la línea. Es una novela de aprendizaje clásica, o sea, es la vieja novela de siempre de aprendizaje, del joven que aprende, los grandes maestros, yo en mi pequeña parcela, es lo mismo, ¿no? Es cómo se forma la mirada de un hombre joven hasta que se hace maduro, ¿no? El libro es Revolución, está pues por supuesto disponible allá en librerías, lo ha publicado Alfaguara y se lee realmente como se leen todos los de Pérez Reverte. A mí el libro que más me ha gustado de todos cuanto has escrito, que como decía son muchísimos, es Hombres Buenos. Es uno de mis favoritos ese libro. Fíjate lo que dice: el hambre no conoce fronteras, señores, siempre es la misma. Les digo yo que en esta materia soy perito, que de estrecheces pasa el sabio, que no sabe lisonjear ni al vulgo ni al poderoso. Eso es fantástico. Sí, eso yo quise hacer un homenaje con ese libro a los hombres que pudieron cambiar España y no pudieron hacerlo. A la gente ilustrada, España y el mundo quizá también, ¿no? Los que intentaron que el hombre fuese culto, libre, sabio y solidario, y no lo consiguieron. Y cuando te sientas en la academia y piensas en estos personajes del 18, supongo que levantas una copa imaginaria y dices, sí, va por ustedes, señores. De hecho, acepté a la academia por ellos, justamente, ¿no? Es la gente que a mí me interesaba. Por eso, cuando me dijeron ser académico, dije sí, pensando justamente en esa gente. Y esa novela es un homenaje justamente a la academia. La academia que hace que 600 millones de hispanohablantes hablemos la misma lengua y que cuando llego yo aquí esté en mi casa y cuando tú vas a Madrid estés en la tuya. Y en Cartagena supongo que todavía más. Oye, pero ciertamente es un prodigio que sigamos hablando la misma lengua, aunque tenga tantas variantes que tú reconstruyes. Los académicos que hacen, además de darle esplendor a la lengua, también van, digamos, haciendo este trabajo de reunir expresiones, algunas de ellas muy propias de Ciudad Juárez, de incluso la capital de la República. O sea, todas las variantes locales las van agregando y diciendo... Vean la mina que tenemos en términos lingüísticos. La gente cree que la academia es la policía del lenguaje. Las academias, también está la mexicana, claro, que estamos todos asociados, ¿no? Y era, bueno, en este caso este es un joven de 20 y tantos años, su esperanza de vida en aquel momento debió haber sido 40 años. Sí, 40 Hoy podemos vivir 80 y muchos. Lo cual no siempre... Y si eres gallego, 90 y tantos. Lo cual no siempre es una ventaja. Hay que saber morirse a tiempo. Eso no se lo discutirá el académico. Hay que saber morirse a tiempo también. Hay que saber irse a tiempo y dejar el camino a los que te dan fuerza y estímulo, ¿no? Como decía el emperador, acta es fábula, ¿no? Es decir, cuando se tiene uno que ir. Pues yo espero que tú, Dios te guarde muchos años, o quien tú decidas que te guarde, y sigas escribiendo, porque es ciertamente un disfrute enorme leerte y haberte tenido en el estudio el día de hoy, un privilegio. Muchísimas gracias, amigo mío. Bueno,